Mi nombre es Meripita, tengo la responsabilidad y el honor de ser la secretaria de Plurinacionalidad de Podemos. Y bueno, en el marco del encuentro de hoy, ya saben, ¿no?, hablar de esas Españas que a veces se intentan ocultar. Yo, si ustedes me permiten, voy a hacerlo, como no, de la mano de un canario célebre, de Benito Pérez Galdós, literato, sí, reconocido internacionalmente como uno de los padres de la literatura castellana, ¿no?, moderna, pero sobre todo enfatizado y etiquetado como el catalizador de lo esencial de lo español, ¿no? Don Benito era literatura muy, muy española, ¿no? Yo lo que quiero hoy contarles es que, sin embargo, a pesar de esa etiqueta, Galdós en su vida privada expresaba sentimientos que enlazan con esa condición histórica de la plurinacionalidad de nuestro país, de España, ¿no? Y les cuento. En una carta que se fecha arrancando el siglo XX, dirigida al político también canario Fernando León y Castillo, Galdós le confiesa a su paisano, que en aquel entonces era embajador de España en la República Francesa, sus ansias por visitar el país vecino, para disfrutar, decía Galdós, de las ventajas y dulzura que me comportan descansar de ser español. Ya saben ustedes que Galdós era un excepcional espectador de las tensiones políticas de su tiempo, y además llegó a participar en las Cortes Generales y defendía propuestas de izquierda. A pesar de eso, nunca se desgajó ni se separó de la realidad de su país, ¿no?, de las Islas Canarias, entre otras cosas porque su familia residía allí y además ostentaba una posición social aventajada, ¿no? En esta misiva que les cuento, Galdós mostraba su enfado, su hartazgo, ¿no?, ante el trato que se dispensaba por parte de las élites políticas españolas hacia un territorio tan débil y tan castigado social, económica y culturalmente como era la Canarias del siglo XIX, ¿no? Unas islas
abandonó el arrianismo, cuando entre arrianos y católicos se quemaban, ¿no? Pero se construye una falsa vinculación entre don Pelayo, ¿no?, aquel que nos salvó, ¿no?, de los infieles a pedradas, y Recaredo, que es mentira, hay más de un siglo de distancia entre uno y otro, pero se vincula a España, ¿no?, con esa España eterna que Dios ha querido, que por tanto es imperial, que no se cuestiona y que al final con esos cuadros colgados en el Parlamento se está diciendo España es así. No hay ni un cuadro de un rey árabe que podía haber estado, por ejemplo, 30 años gobernando en mucha mayor parte del territorio de lo que hoy es España, pero en esa lógica eso no es España, ¿no? España solamente es, o sea, católica, vinculada a un tipo de realidad y no a otra. ¿Qué quiero deciros? Simplemente que cada vez que en España hemos tenido la posibilidad de opinar democráticamente, ha emergido la condición plurinacional. En la Revolución Gloriosa del 68, en la Primera República, ¿no?, con, si mal no recuerdo, un par de presidentes catalanes. Se silencia después, durante la restauración canovista, emerge otra vez, la dictadura de Primo de Rivera la vuelve a callar, emerge otra vez con la Segunda República, el franquismo la calla, emerge otra vez con la transición y ahora se intenta otra vez acallar, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, cada vez que tenemos la posibilidad de expresarnos libremente, ejerce la condición plurinacional por algo que no hemos terminado de explicar. Y yo creo que es algo que conviene repetir mucho, y es que igual que Italia y Alemania, que siempre los explicamos como naciones tardías, España es una nación tardía. ¿Qué significa esto? Significa que España es un Estado muy viejo, desde los Reyes Católicos, pero los Reyes Católicos pensaron siempre en términos religiosos. Y la condición imperial de España, fijaos, es una condición que no hace patria, hace imperio. Y el imperio siempre es mucho más relajado. Y ese pensar en términos imperiales no te construye la idea de nación. Lo que le interesaba a los Reyes Católicos y posteriores es que fuéramos católicos, no que fuéramos españoles. En cambio, fijaos, en zonas como en Cataluña iban construyendo su autorreferencia en términos nacionales. La conclusión final es que somos un Estado, una nación que se fue construyendo de manera tardía, mientras que Cataluña no tiene Estado, pero ha ido construyendo, ¿no?, esa idea de nación. Esto es tan evidente, fijaos, como el hecho de que cuando empezamos a sentirnos españoles, los diferentes territorios de la península, salvo Portugal, es con la invasión francesa. Y hay un 1808, y hay el himno que funciona para los españoles, que es una jota, rezaba: la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española, de la tropa aragonesa, porque todavía estamos construyéndonos como nación. Fernando VII, el rey felón antepasado de los Borbones. Siempre que digo esto me acuerdo de Talleyrand, que decía, el ministro de Asuntos Exteriores francés, siempre decía: es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Fijaos, en 1823 acuña moneda Fernando VII y firma como rey de las Españas, no rey de España, ¿no? Simplemente, y con eso termino, Cánovas del Castillo, en reacción a algo que les puso profundamente nervioso, que fue la Primera República, estableció 4 elementos esenciales que son precisamente los que se están rompiendo ahora y los que hacen que la emergencia, ¿no?, de Unidos Podemos, las mareas, generen tanta inquietud, porque es una realidad que llevaba más de 100 años, ¿no?, desde la Constitución de 1876. ¿Cuáles son esos 4 principios que establece Cánovas del Castillo? El primero, el centralismo, ¿no? Es un centralismo que os digo que se verifica en términos imperiales, en términos históricos, ancestrales, católicos, ¿no? Es una realidad como muy lejana, muy intocable, y que tiene una cosa que os pido que la reflexionéis. Esta idea del centralismo que establece Cánovas es esencial en la medida en que desde Cataluña emergía una demanda desde sectores populares. La burguesía madrileña nunca ha tenido problema con la burguesía vasca o la burguesía catalana. Nunca. Ahí está el PNV, ahora mismo acaba de, ¿no?, acordar con Rajoy, y tantas quejas, pero luego acuerdan, ¿no? O sea que, de la misma manera que no tuvo problema ni Pujol de negociar con Aznar ni de negociar con Felipe González. En cambio, cuando emerge una demanda popular,
ahí sí que dicen cuidado. Y por tanto, fijaos, en este elemento de centralismo es una manera de control, ¿no? de movimientos que les pueden romper su juguete. Muy vinculado a esto, un principio canovista, está el bipartidismo. Es decir, que es muy relevante entender que dos partidos iban a jugar, ¿no? Esta liga. Tercer elemento muy esencial es la monarquía como cierre. Y ahora nos damos menos cuenta, pero no olvidemos que la monarquía siempre tenía, nos lo va a contar Joan seguro despacio, la monarquía tenía siempre el poder del ejército. Y por tanto, claro, el rey no solamente era el tapón que tapaba cualquier tipo de fisura, sino que además al tener el mando del ejército decía, cualquier cosa que se mueva, cuidado. A día de hoy están queriendo agitar, ¿no? La entrada de los tanques en Cataluña con esa vinculación del rey como jefe de los ejércitos. Por cierto, que es muy fuerte, cuando abdica Juan Carlos I, por la mañana en un acto privado le entrega el mando de las Fuerzas Armadas a su hijo, que por la tarde va a que lo coronemos rey en nuestro Parlamento ya vestido de capitán general, cuando todavía no le habíamos nombrado, lo cual es un detalle simbólico que no es relevante porque ya el ejército español no es golpista, pero que es feo, ¿no? Porque es una señal de que ellos consideran que en la institución monárquica está depositada, ¿no?, el control de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Todo esto para qué es? Para un capitalismo del compadreo. Y no nos olvidemos, todo esto es simplemente para mantener un capitalismo que no ha sido capaz ni siquiera durante la Primera Guerra Mundial, que éramos neutrales, de construir un capitalismo competitivo, ¿no? Bueno, pues todo esto se está rompiendo ahora. Se ha roto el bipartidismo, el centralismo está impugnado, ¿no? El reto de Cataluña es evidente al respecto. La figura del monarca está en cuestión. Es decir, si Felipe VI hace lo que hace su padre, caminará rumbo a Estoril, ¿no?, pasito a pasito, y si no hace lo que hace su padre, está siendo impugnado por todos los sectores de este capitalismo del compadreo que se articulaban en torno a su padre, ¿no? Y ese capitalismo de compadreo, fijaos, está en cuestión. Creo que el ejemplo más claro es lo que está pasando con Villar Mir, el caso Lezo, donde por vez primera los corruptores están también siendo imputados, que era una de las cosas que a nosotros nos preocupaba en caso de que se hubiera entrado a un gobierno del PSOE con Ciudadanos apoyado con Podemos. No entra en la cárcel ningún corruptor, porque el sector empresarial es el que estaba financiando a Ciudadanos y por tanto eso se hubiera impedido. La conclusión de todo esto es que estamos en un momento histórico donde el reto, ¿no?, catalán nos está interrogando acerca del fin de la restauración y que nos demos cuenta de que apoyando el derecho a decidir en Cataluña lo que estamos haciendo es conectándonos con la parte más democrática de la historia, ¿no?, del Reino de España, y también abriendo la posibilidad de romper todos esos candados que ya los hemos roto o que hemos empezado a romperlos en términos de bipartidismo, de centralismo, de monarquía, que todavía le queda, ¿no?, pero que debiéramos ser capaces de aprovechar este impulso, ¿no?, que viene de Cataluña para intentar terminar de dinamitar todos esos candados. Y nada más, gracias. Os paso. Aplaudid cuando llegue la revolución. Os paso con Joan Antón, profesor, amigo y creo que seguramente una de las personas que más ha entendido, ¿no?, esta construcción de España y desde su mirada, ¿no?, que desde Cataluña, ¿no?, pero con una comprensión, pero suena fatal, no, pero con un trabajo intelectual que le ha permitido salirse de la realidad y para verlo, y por tanto quisimos invitarle porque hemos aprendido mucho de su mirada. Así que, Joan. Bien, buenos días. Miren ustedes, hay una escena en Alicia en el País de las Maravillas que el protagonista, Alicia, está escapando de las tropas de la reina y entonces entra en un túnel y al final de ese túnel, que es un tobogán, aparece al descubierto en un sitio donde hay diferentes caminos y entonces ella no sabe hacia dónde ir. Entonces ve un poste y se acerca al poste para tener alguna dirección, y en el poste lo que dice es: el que no sabe a dónde va aparece en cualquier parte.
Por tanto, quizás lo primero que haya que hacer es, a ver, ¿qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo aquí es inteligencia colectiva. Lo que estamos haciendo aquí es reflexionar colectivamente porque tenemos claro hacia dónde queremos ir. En la primera parte de la intervención se ha hablado de una idea reaccionaria y es lo que yo voy a intentar explicarles a ustedes esto, cuál ha sido su evolución histórica. El catedrático de la Universidad de Oxford, Isaiah Berlin, que es la persona que más sabía en el mundo de pensamiento político, desarrolló un concepto que era el concepto de ideas perversas. Los seres humanos desarrollamos instrumentos con los cuales solucionamos problemas y generamos también ideas, también con la misma idea, ¿no? Las ideas pueden ser positivas o pueden ser negativas. Por ejemplo, una idea perversa es el racismo, la creencia que las virtudes y los defectos se transmiten genéticamente. Esto es una suprema imbecilidad. Otra idea perversa es el machismo, o otra idea perversa es la idea fascista de que la guerra es la higiene del mundo, etc. Pues bien, en España, desgraciadamente, hemos tenido una idea perversa que impide decisivamente el que desarrollemos una sociedad democráticamente más avanzada. Vale la pena, por tanto, que pensemos sobre esa idea. Recuerden ustedes a Kafka, el señor del castillo. El señor K es tan poderoso que no solo domina lo que los habitantes del pueblo piensan, sino que incluso domina lo que no piensan, con lo cual su dominio es total. La hegemonía de esta idea perversa, de esta concepción reaccionaria de España, nos impide no solo el que pensemos de determinada manera, sino que actúa de forma negativa. ¿Cuál es esta idea perversa? Pues es una idea, una determinada concepción de España que es esencialista, es reaccionaria y es radicalmente centralista. Decía Juan Carlos, con su brillantez habitual, recordaba el tema de los visigodos. Miren ustedes, y esto es que es muy fácil de entender. O sea, cuando los musulmanes desembarcan en la península ibérica, hasta que son derrotados por Carlos Martel en el sur de Francia, pasan 9 meses. En 9 meses son capaces de conquistar toda la península. Echarlos costó 8 siglos. ¿Saben ustedes por qué? Porque fue una invasión cultural. Era una pregunta retórica, ¿no? Miren, la razón es muy fácil de entender. Los visigodos eran unos auténticos hijos de Satanás que establecieron un sistema político de una superexplotación de la fuerza de trabajo y los impuestos que cobraban los campesinos eran muy elevados. En cambio, los musulmanes establecían un convenio con los campesinos con unos impuestos mucho menores. Por tanto, hubo sitios donde los esperaban con pancartas. O sea, 9 meses, ¿vale? La construcción de España, efectivamente, toda nación es una comunidad imaginada, ¿no? El gran mito, esto lo construyeron historiadores en el siglo XIX. El gran mito de la batalla de Covadonga, miren ustedes, 2 catedráticos de medieval, Barbero y Vigil, encontraron la documentación donde se explicaba lo que fue realmente la batalla de Covadonga. La batalla de Covadonga es que el señor Pelayo era un golfo, entonces tuvo una denuncia por problema de faldas. Y entonces la policía árabe de la época, que era gente muy seria, ellos hacían un atestado, como hacemos nosotros, ¿no?, cuando hacen una intervención policial. Entonces tuvimos acceso a ese atestado, ¿no? Resulta que la policía lo buscaba para ponerlo delante del juez, para responder delante de una denuncia, y el golfo de don Pelayo, con 2 o 3 amigos, se refugió en una montaña y tiró piedras a la policía para intentar que no lo detuvieran. Eso fue la batalla de Covadonga. O sea, imaginen ustedes, o sea, la potencialidad política, el uso que se ha hecho de ese mito y luego pues la realidad, ¿no? ¿Te buscas? Esto que acaba de contar, Joan, lo conté una vez como estudiante en una clase que nos estaban contando en quinto de carrera Covadonga. Sí. Que la Virgen había derrotado. Sí. Le cuento esto de Barbero y Vigil y me dice la profesora, ¿pero tú estuviste allí?
No estuvimos ahí. Bueno. La cuestión es que en el siglo XIX, cuando se crea por primera vez un mercado nacional y hay necesidad de crear una cultura que homogeneice un Estado que hace posible la existencia de ese mercado nacional, se desarrolla en la Restauración una determinada concepción de España, que, vuelvo a repetirlo, es profundamente esencialista, profundamente reaccionaria y profundamente centralista. Esa concepción que cristaliza Cánovas juntamente con el catolicismo de Menéndez y Pelayo es una concepción, esto está estudiado científicamente, que pasa íntegramente al dictador Franco y que llega hasta nuestros días y que lo podemos encontrar perfectamente en el señor Aznar y otros factotums del PP. Quiero decir, esto no es una opinión, o sea, podemos hacer un análisis de contenido, podemos analizar desde un punto de vista riguroso y llegamos a esta conclusión, ¿no? Bueno, por tanto, quizás la pregunta sería pertinente, ¿por qué esta persistencia de un malestar en cuanto a el modelo de organización territorial del Estado, en cuanto a la cultura que sustenta lo que hoy en día tenemos? ¿Por qué, no? Esto sería como un famoso tango porteño, Nostalgia, que dice que no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió, ¿no? Sabina lo utiliza, pero el tango es porteño, ¿eh? Bien. ¿Cuál es la idea fuerza de esta determinada concepción? Pues es una hegemonía político-cultural o cultural-política, como ustedes quieran, de esa idea de España con unos muy importantes déficits democráticos, por decirlo cariñosamente. Claro, la hegemonía de esa idea impide el desarrollo de una cultura que pueda sustentar políticamente a un Estado moderno, un Estado democráticamente avanzado. Obviamente, lo que deseamos. ¿Y sus razones profundas cuáles son? Pues miren ustedes, es un problema de poder. Es así de sencillo. De poder y de intereses. Determinadas élites dominan política y económicamente y han desarrollado una cultura que es capaz de sustentar lo que en términos politológicos denominamos una fórmula política, que es una forma de ejercer el poder. Claro, esto es lo que explica el que determinados niveles de desarrollo hayan producido que unas élites de una parte del Estado desarrollen proyectos políticos propios. La cuestión soberanista, por tanto catalana, es un tema de reparto del poder. ¿Quién ejerce el poder en el Estado? ¿Por qué esta fórmula política de ejercicio del poder ha perdido su legitimidad política en amplios sectores de la población catalana y la población vasca? ¿Por qué estamos ante un proceso de national building, de construcción de nación? Pues porque no hay una cultura hegemonizadora, democrática, que sea capaz de integrar una realidad existente, y es que este país es un Estado plurinacional. Mi análisis respecto a la cuestión catalana es que se ha producido una confluencia de factores que han creado un espacio de alternativa política e ideológica que el independentismo catalán, hasta hace muy poco muy minoritario, ha podido aprovechar a fondo. Ha podido aprovechar a fondo porque nos encontramos ante unas demandas democráticas de la sociedad y la incapacidad de esa fórmula política dominante desde Madrid para compartir el poder. Hace unos 3 meses fui a dar una conferencia en el Instituto de no sé qué, uno de los muchos institutos que hay en Madrid, ¿no? Si ustedes se fijan, cuando van a Madrid, cada casa, cada 2 casas hay una bandera y hay algo nacional allí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues pasé el taxi, llegaba tarde, cogí un taxi desde Atocha y el taxi pasó por delante de una estatua que ponía España a Espartero el pacificador. En Barcelona, Espartero es conocido pues como un hijo de Satanás que bombardeó la ciudad desde la ciudadela
de Montjuïc. Entonces, fíjense ustedes, o sea, ¿qué dos mundos? ¿Qué dos mundos hay ahí, no? Un señor que es planteado como el pacificador y otros que lo recuerdan como el bombardeador, ¿no? Si no hay una cultura homogénea que homogeneice a los ciudadanos de un país, es imposible que ese país tenga futuro. Es decir, en Suiza pues hay gente de cultura alemana, gente de cultura francesa, gente de cultura italiana, y todo el mundo se siente profundamente orgulloso de ser suizo. ¿Por qué? Porque comparten una serie de valores e incluso un relato y unos mitos, ¿sí? Pero es que los que tenemos aquí, homogeneizadores, son un desastre. Esto es lo que pasa, ¿no? ¿Perdón? Más cerca al micrófono, sí. Bueno, lo que habría que plantearse entonces ante esa realidad es quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. Y cuáles son los enemigos que impiden el desarrollo de un tipo de cultura que sea capaz de combatir la hegemonía de esta idea profundamente reaccionaria. Porque claro, de esta fórmula política, que yo creo que está claramente agotada, se puede decir aquello que decía Borges. Recuerden ustedes, en el Aleph, el mejor cuento que escribió Borges, hay un momento en el que Borges explica que va a la casa donde vivió su adorada Beatriz Viterbo, y entonces resulta que cuando se va, se cae y se da un golpe en la cabeza y entonces aparece el Aleph. El Aleph es un punto donde están todos los puntos del universo, donde está toda la realidad. Y como está toda la realidad, aparece una carta de un amigo amante de su querida Beatriz, y entonces Borges lo descalifica porque odia a su enemigo. Y para la descalificación máxima le dice, era autoritario y a la vez era ineficaz. Pues bueno, es lo que nos encontramos, ¿no? Yo creo que está claro que los Bárcenas, Rato, etcétera, 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 han demostrado que son absolutamente ineficaces para el desarrollo de una sociedad moderna. Estas élites dominantes que tienen esta cultura controlan el Estado y se reproducen por cooptación. Podríamos coger los grandes cuerpos del Estado y hacer una red de familias y verían ustedes como los Fabra, sería el ejemplo máximo, ¿no? Los Fabra en Castellón. Tú visitas la Diputación de Castellón y ves que hay un Fabra ya a mediados del siglo XIX. Entonces, a partir de ahí, Fabra 1, Fabra 2, Fabra 3, hasta el del aeropuerto, el actual, ¿no? Que acaba de salir de la cárcel. Bueno, pues esto hay que decir las cosas por su nombre, es el mayor obstáculo para una modernización de lo que llamamos España. Y dentro de esta historia de creación de esta idea hegemónica, no solo esta gente, no solo estos son los culpables, sino que hay que buscar también otros elementos también de culpa. Y miren ustedes, yo creo que el jacobinismo del PSOE ha jugado un papel muy importante en la consolidación de esta historieta, ¿no? Y como ejemplo les he traído, no les diré su nombre por gran discreción, pero es un colega catedrático de mi área. Vean ustedes lo que explica este señor en unas jornadas que se llaman Nación y Nacionalismo en España. A ver si encuentro el texto, porque no tiene pérdida. Sí, dice este señor, que no les diré su nombre, aunque me encantaría decírselo. Tiene como los demonios aquellos Blasillo, ¿eh? Dice, contra la pretensión de los nacionalismos periféricos españoles de que ellos representan genuinas realidades nacionales confrontadas con una realidad estatal a la que quedaría reducida España, habrá que aceptar la legítima existencia de una nación española, fruto de la acción de un Estado moderno y de una revolución liberal.
esto es lo que les pasa, que en realidad, o sea, se han olvidado de su alma socialista y lo que les queda es el alma liberal. Y esto es lo que explica por qué el señor Felipe González, cuando acaba de presidente del gobierno, dedica sus energías a asesorar a Carlos Slim, que como ustedes saben es un gran benefactor de la humanidad, o otros exministros se dedican y entran en consejos de administración de las hidroeléctricas. La oligarquía española tiene su dinero en las hidroeléctricas y en la gran banca. Pues claro, me parece muy bien que este hable de revolución liberal, que se ha abierto con el paso del tiempo, el reconocimiento de unas naciones culturales. Esto es lo que dicen, ¿no? Aquí hay una gran nación y luego hay unas naciones culturales que lo que tienen que hacer es dedicarse al folclore, ¿no? Comprarse una barretina y bailar a la sardana y ale, ¿no? Pues bueno, estos serían, yo creo, un factor muy importante en la consolidación de esta idea perversa, el jacobinismo del PSOE. Y algo que a mí me dolió mucho más, y es que no haber utilizado la gran fuerza política que tuvieron en el 82 para capitalizar el antifranquismo. Recuerden ustedes, los de la CIA, que son muy listos, hicieron un informe diciendo que Guerra y Felipe González eran nacionalistas españoles. Y no se equivocaron demasiado. Lo cual no quiere decir que la base del PSOE sea esto, ni muchísimo menos, como hemos podido acabar de comprobar. Y finalmente, para acabar, ¿cuáles otros grandes culpables? Pues miren ustedes, la generación del 98. Desde un terreno cultural, esta opción cultural castellanizante, eso también ha contribuido decisivamente a la consolidación. Y el jefe de filas, naturalmente, sería Ortega. Piensen ustedes que la influencia cultural de Ortega y Gasset en España ha sido de una relevancia extraordinaria. El País, por ejemplo, es exactamente lo que Ortega dijo que tenía que ser un periódico. Bueno, pues ¿qué decía Ortega? Pues miren ustedes, en España invertebrada. Para quien ha nacido en esta cruda altiplanicie que se despereza del Ebro al Tajo, nada hay tan conmovedor como reconstruir el proceso incorporativo que Castilla impone a la periferia peninsular. Desde un principio se advierte que Castilla sabe mandar. No hay más que ver la energía con que acierta a mandarse a sí misma. La España una nace así en la mente de Castilla, no como una intuición de algo real. España no era, en realidad, una, sino como un ideal esquema de algo realizable, un proyecto incitador de voluntades, un mañana imaginario capaz de disciplinar el hoy y el de orientarlo. Claro, por eso decía José Antonio Primo de Rivera que España era una unidad de destino y no universal. Porque, claro, si hacía otro tipo de análisis le salían diferentes Españas, ¿no? Pues miren ustedes de dónde viene esto. Pues viene de aquí. Viene exactamente de aquí. Cuando la tradicional política de Castilla logró conquistar para sus fines el espíritu claro, penetrante de Fernando el Católico, todo se hizo posible. La genial Vulpeja aragonesa comprendió que Castilla tenía razón, que era preciso domeñar la osquedad de sus paisanos e incorporarse a una España mayor. Sus pensamientos de alto vuelo solo podían ser ejecutados desde Castilla, porque solo en ella encontraban nativa resonancia. Entonces se logra la unidad española. Claro, esto lo dice Ortega, O sea, no lo dice cualquiera. Bueno, y les voy a acabar con una última anécdota que la podemos elevar a categoría. Y es la siguiente, un amigo mío, catedrático de estructura económica, que hizo la tesis sobre la reconversión de la banca en los años 80, y él, claro, tenía todo el material en Madrid, ¿no? Y se hizo amigo, en su investigación, se hizo amigo de uno de los grandes banqueros, de uno de los, supongo que sería el Toledo, nunca me lo dijo, pero supongo que sería ese Toledo. Bueno, es igual. El caso es que, estando en Madrid, este amigo suyo le dice que tiene que ir a una fiesta de estas de la Villa y Corte, ¿no? De la Marquesa del Pitinimí Izquierdo o de la Marquesa del Pompero, es igual. Y el chaval no tenía ninguna ganas de ir, pero se vio obligado porque su amigo le insistió mucho. Total, que llega a la fiesta. Y entonces él no conocía a nadie de la fauna aquella, ¿no? Que corría por allí, pero ve en el final de un salón, precisamente a los 7 grandes bancos, estaban todos juntos comentando la jugada, y él pues que se va para allá porque no conoce a nadie, ¿no? Entonces era el momento en el cual el PP presentó una moción de censura a Felipe González, y presentó un individuo que, pobre hombre, duró un mes, que se llama Hernández Mancha,
¿no? Entonces, este amigo mío llega allí, se incorpora, saluda, se incorpora al círculo y el que estaba hablando, que debía ser Escámez, uno de estos, no se corta ni un pelo y continúa con su exposición. Y lo que dijo fue exactamente lo que ahora les voy a ustedes a decir. Pero ¿cómo vamos a apoyar a ese imbécil ahora que tenemos al otro enseñado? ¿Entienden? Esto es el poder. ¿Cómo vamos a apoyar a ese imbécil ahora que tenemos al otro enseñado? Bueno, pues ¿saben qué les digo? Que nosotros no estamos enseñados. Y como que no estamos enseñados, les vamos a enseñar a construir una España democrática y avanzada. Gracias. Bueno, y ahora os presento a un hermano, a Gerardo Pisarello. ¿Eres alcalde de Barcelona ahora mismo? Ya no. Desde el viernes no. Ah, desde el viernes no. Cago en la mar. Estaba sustituyendo también a otra gran amiga que es Ada. A Gerardo nos conocemos ya desde hace demasiado tiempo, ¿no? Nos conocemos desde frases que recuerdan a tangos, para que os hagáis una idea de la cantidad de décadas que nos conocemos. Y siempre me ha asombrado su capacidad analítica, su capacidad de estudio y su compromiso allá donde esté. Hemos participado tanto en América Latina como en España de muchas peleas, ¿no? Y creo que siempre ha destacado por su generosidad y también por la profundidad de sus análisis. Ahora está de primer teniente de alcalde en Barcelona, pero es parte para mí esencial de todo este cambio que estamos ahora mismo representando, que es plural, que es poliédrico, que tiene muchas identidades, y yo creo que Gerardo es una de las más relevantes y para mí es un placerazo poderle presentar. Así que, Gerardo. Muchas gracias. Bien, buenos días a todas y a todos. Bueno, como decía Juan Carlos, ¿no? Lo decía Meripita también ahora, yo creo que en espacios como estos hay que presentarse cuando se habla de plurinacionalidad, de quién es uno, desde dónde habla uno siente esa necesidad. En mi caso, para entender quiénes somos y quiénes somos todos los que estamos aquí, porque yo creo que es posible construir un nosotros entre los que estamos aquí, no solo el ellos, ¿no? Que no nos gusta, sino quiénes somos nosotros. En mi caso, yo soy nacido en una ciudad del norte de Argentina, nieto de granadinos, ¿no? Mis abuelos eran de Salobreña, de Motril, catalán por adopción, barcelonés por adopción, y ahora, imagínense, vicealcalde en la ciudad de Barcelona. Para que esto sea posible, algún terremoto tiene que haberse producido en estos últimos años. Y es lo que ha pasado, porque yo ahora cuando escuchaba las intervenciones pensaba, ¿no? Hay algo que no nos gusta, hay una queja, decían, una queja que es muy antigua en realidad. Y nosotros formamos parte de la respuesta, digamos, de la revuelta también frente a esa queja, porque no solo ha sido una queja, no solo ha sido un lamento, sino que hay una larga historia de revuelta ciudadana contra esa idea de España que no gusta, ¿no? Y es una revuelta muy antigua, una revuelta que además tiene nombres y tiene consignas propias. Es decir, es una revuelta que es anti muchas cosas, pero que también tiene ideas propias, ¿no? Si esa revuelta nos vamos al siglo XIX, para no irnos más atrás, esa revuelta tiene nombres. Es una revuelta antioligárquica, es una revuelta anticentralista, ¿no? Es una revuelta antiunitarista, es una revuelta antimonárquica, como se ha dicho ahora, y por el contrario, si uno la ve del otro lado, es una revuelta republicana, es una revuelta social, es una revuelta de regeneración democrática, porque es una revuelta que se alza efectivamente contra un capitalismo de amigos que existía en la primera restauración en el siglo XIX y que sigue existiendo ahora, y que asume como propios algunos de estos nombres, ¿no? Republicanismo, federalismo, confederalismo, municipalismo. Claro, yo ahora que estoy en el Ayuntamiento de Barcelona y cuando vengo a visitar aquí
¿no? Al Kichi, a los amigos, claro, me doy cuenta que somos hijos de una larguísima tradición de revuelta municipalista, ¿no? De revuelta municipalista, de reforma social, de regeneración política, ¿no? Contra el hartazgo de la corrupción de esas oligarquías. O sea, venimos de aquí. Y eso en el siglo XIX ya tenía sus nombres, ¿no? Tuvo sus primeros nombres en la Primera República, en 1873, en las revueltas que se generan en la Primera República, y luego lo siguió teniendo incluso en el momento de la primera restauración borbónica, ¿no? Porque los Borbones también ya tienen su tiempo. Esta tradición de la que formamos parte es antimonárquica, pero sobre todo es antiborbónica. Porque efectivamente, como decía Juan Carlos, con los Borbones hay un problema allí, ¿no? Amadeo de Saboya tuvo que huir después de la Revolución Gloriosa, pero Amadeo de Saboya era otra cosa. Pero con los Borbones pasa algo, y por eso es muy difícil, y nosotros sabemos que no es fácil hablar en España muchas veces de la monarquía, que es complicado porque te colocan que si eres un republicano, ¿no? Un republicano nostálgico, pero es que hay que hablar de la monarquía. Hay que hablar de la monarquía porque la monarquía es un problema para resolver todos estos temas que tenemos pendientes, del municipalismo, de la profundización democrática, de la reforma social, de la regeneración política y también del autogobierno, de la pluralidad y de la plurinacionalidad. Y eso ya pasaba en el siglo XIX. Fíjense que cuando comienza la restauración borbónica de Cánovas, que es la vuelta a esa España nacional católica, ¿no? Nacional unitaria, etcétera, etcétera, por debajo, los derrotados de la Primera República siguen haciendo su tarea. Yo me sorprendí porque hace poco un joven bastante brillante, y no es la primera vez que me pasa, de Andalucía, me envió un libro que había escrito, que era una tesis doctoral, que era la Constitución de Antequera de 1883. Una constitución andaluza, confederal, es decir, que lo que decía es, aquí Andalucía tiene una realidad, y Andalucía quiere decidir cómo vincularse a otras realidades, ¿no? Confederal, con un fuerte contenido social, con un fuerte contenido democratizador, ¿sí? Constitución de Antequera. Y luego te pones a ver y ves que hay constituciones parecidas en la misma época, en Aragón, en Galicia, ¿no? Comienza a ver que hay una especie de revuelta contra eso en diferentes rincones de España, ¿no? Ves que hay un presidente, una cosa inédita, imaginaos, un presidente catalán en la Primera República, Francesc Pi i Margall, un personaje desconocido, que no aparece tanto en esos libros de historia, poco pronunciado por todos los presidentes que han pasado desde la transición, que es uno de los grandes padres del federalismo, del municipalismo, de la idea del pacto democrático que se construye desde abajo, de abajo hacia arriba, que comienza con los municipios hasta llegar, y él dice, este es el único pacto legítimo que se puede construir, ¿no? Bueno, hay una parte, ¿no? Digamos, la revuelta cantonalista que significa, digamos, eso. ¿Por qué no conocemos más a Pi Margall? ¿Por qué no sabemos más quién es este señor? Esto es parte de la historia que nos han usurpado, ¿no? Esto es parte también de esa construcción ideológica, propagandística de la España una, de la España uniforme. ¿Cómo puede ser que en las escuelas no se sepa quién fue Pi Margall? ¿Cómo puede ser que no se sepa que hubo una constitución en Antequera, que hubo constituciones gallegas, que hubo... ¿Cómo puede ser que no nos conozcamos más? Que no sepamos más quiénes somos en esa diversidad, porque está bien afirmar la plurinacionalidad, es importante, es un gran paso. Es decir, no queremos esa unión forzosa, queremos aceptar la diversidad, pero no puede ser una aceptación fría, ¿no? Ortega y Gasset, ahora lo recordaba Joan, utilizaba una expresión, una categoría orteguiana que era la de la conllevancia. Ortega dijo, esto los catalanes, siempre un problema con los catalanes. Ese problema no se va a resolver nunca, decía Ortega. Estamos condenados a arrastrar ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Conllevarlo. Pues yo creo que nosotros formamos parte de una revuelta contra esa idea de la conllevancia. ¿Cómo que conllevarlo? Tenemos que ser capaces de encontrar una manera positiva de construir juntos y de construir juntas desde la diversidad y desde el reconocimiento que somos diversos y que eso no parezca que es una losa, que nos aguantamos. Hoy, a diferencia de lo que pasaba algunos años, un 70% de la gente más joven dice que no tiene problemas con el derecho a decidir de Cataluña.
70%. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la catalanofobia, por ejemplo, que es una cosa que la derecha ha utilizado hasta el hartazgo, porque es muy útil, si tú estás hasta aquí de casos de corrupción, si estás aplicando políticas de recortes sociales, pues es utilísimo decir que el problema son aquellos o que son estos otros, pues eso no está penetrando en las generaciones jóvenes. Y eso también es gracias a que nosotros hayamos irrumpido en escena. Pero hay que darle un contenido positivo a todo esto. Y para que eso tenga un contenido positivo, creo yo, hay que conocernos más. Conocernos más desde el punto de vista incluso histórico, que es lo que yo, bueno, con Juan Carlos esto lo hemos hablado mucho, ¿no? Tendríamos que saber cómo veían a su comunidad política, por ejemplo, el republicano galleguista Castelao. Cómo veía Galicia Rosalía de Castro, que era de las nuestras. Cómo veía a Euskadi Eli Gallastegui. Cómo veía, ¿no?, a toda la generación de canarios, ¿no?, de la revista El Guanche. Cómo veían a Canarias, cómo veían ese vínculo de Canarias con el resto. ¿Cómo veía Andalucía Blas Infante? Pues esto hay que saberlo y hay que poner a dialogar esas diferentes visiones. Habrá que poner a dialogar eso con hazañas, seguramente, con muchas, pero para construir esa convivencia plurinacional, que solo la podemos hacer nosotros, porque eso solamente se puede, las élites, las oligarquías no la van a construir nunca. En Cataluña hay un movimiento fortísimo ahora a favor de ese derecho a decidir, que es una gran revuelta contra el centralismo, contra muchas cosas. Pero en ese movimiento del derecho a decidir hay gente muy distinta. Hay gente muy distinta. Allí hay gente de clases populares, hay gente que quiere el cambio, hay gente que es honestamente republicana. Y después hay republicanos accidentales, que no han sido republicanos en su vida, que vienen de familias que apoyaron el franquismo. Pero bueno, que ahora están en esa ola también, ¿no? Están en esa ola. Pero claro, cuando esa gente viene, si esa gente viene a hablar aquí con vosotros, si yo traigo, por ejemplo, ¿no?, al presidente Puigdemont a hablar aquí, o algunos miembros del gobierno, el presidente Puigdemont les explicará, ¿no?, que él quiere que Cataluña decida, que esto es una cuestión democrática, y tiene razón. Pero cuando vosotros levantéis la mano y le preguntéis, está muy bien eso, pero para defender a la gente de Cataluña, ¿qué habéis hecho? ¿Habéis hecho algo contra los desalojos? ¿Habéis hecho algo para limpiar los casos de corrupción vinculados? Y cuando escuchéis las respuestas, diréis, bueno, claro, sí, este señor está pidiendo algo que tiene razón, pero hay muchas cosas en las que se parece demasiado a las élites contra las que nosotros estamos peleando. Pero lo que tenéis que saber es que en Cataluña hay eso y hay mucho más, ¿no? Porque dentro de esa gente también hay mucha que lo que pedimos es lo que se pedía desde el siglo XIX. Municipalismo, reforma social, protección de la vivienda, protección. Mucha gente que pide el derecho a decidir en Cataluña, incluso mucha gente que pide la independencia, porque la tradición republicana, democrática, mayoritaria, por ejemplo en la historia de Cataluña, siempre fue federalista. Siempre fue federalista confederalista, digamos, ¿no? Porque también aspiraba. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, ha pasado que no ha habido respuesta. Que la España, esta centralista y uniforme, no ha puesto ninguna alternativa que permita pensar en otra forma de convivencia. Y esa es nuestra tarea. O eso lo hacemos todos los que estamos aquí, desde nuestra diversidad, o no lo va a hacer nadie. Y si no lo hacemos nosotros, va a significar una derrota enorme para esa gran revuelta democrática que estamos impulsando, ¿no? Y por eso yo creo que es muy importante tenerlo presente. El otro día escuchaba el discurso que hizo Pablo Iglesias después a propósito de la intervención de Felipe VII. Bueno, Beira siempre me dice a mí, no, dice Felipe VI era Felipe González, ¿no? Este es el Felipe VII, ¿no? Después de la intervención del Felipe VII, Pablo Iglesias hizo una intervención muy interesante y muy lúcida a mi juicio, ¿no? Porque Pablo decía, recuerdo un discurso de Juan Carlos I en el que él dijo que él quería ser el rey. Sí.
Bueno, acabo recordando esa anécdota y con eso cerramos para ver si podemos... Me pareció muy bien porque Pablo dijo en ese momento, recordó que Juan Carlos I había pronunciado una frase en la que decía: quiero ser el rey de una república. Que era una incongruencia, pero era una frase de un tío listo, que intuía que ser republicano es ser algo moderno, y le decía: yo quiero formar parte de eso moderno, ¿no? Pero entonces luego él dijo: Felipe VI es una persona que no está diciendo nada sobre los principales problemas que hoy España tiene sobre la mesa. No está diciendo nada sobre la corrupción, no está diciendo nada sobre la reforma social que hace falta en medio de esta crisis, y no está diciendo nada sobre la plurinacionalidad. ¿Para qué sirve este señor? Nos podemos quedar ahí. Simplemente con el hecho de hacer la pregunta ya estamos apuntando en una dirección, ¿no? Y por lo tanto yo creo que eso, digamos, expresa bien aquello que tenemos que construir, que sin duda es más complejo seguramente que en el siglo XIX, porque ahora vivimos en sociedades que es la plurinacionalidad, pero dentro de la plurinacionalidad tenemos ciudades y pueblos que están llenos de gente que ha venido de todos sitios del mundo. Hay que construir con muchos más colores todavía, y hay que construir con muchas más lenguas todavía. Y eso puede ser visto como un fastidio, ¿no? Juan Carlos siempre lo dice, la ventanilla única parece que es, ¿no?, una forma de simplificar, pero también se pierde, ¿no?, la complejidad que tiene la realidad. Pero yo creo que tenemos que estar contentos, ¿no?, porque yo hoy me siento acompañado. Es decir, yo vengo aquí a Cádiz y regreso con mucha fuerza a Barcelona, porque digo, es que los nuestros están allí y los nuestros están defendiendo la plurinacionalidad. Y cuando yo llego a Barcelona y alguna gente en Cataluña me dice: España es irreformable, no se puede hacer nada, hay que marchar porque no hay alternativa, yo digo: es que no es cierto que no haya alternativa, no es cierto que no estén cambiando cosas. ¿Cómo le puedo decir yo a la gente que viene a la universidad de verano en Cádiz, ¿no?, y que llena aulas como estas simplemente porque quiere estar, que no está cambiando nada? Yo en Barcelona no puedo venir, estaría mintiendo si eso es así. Y también estaría mintiendo si os dijera que hay mucha gente en Cataluña que después de tantos años de inmovilismo del PP, que cada vez que Cataluña pide algo, el argumento son los tanques, son el artículo 155, hay que entender que haya gente que quiera marchar. Y para que esa gente no quiera marchar, la única alternativa es que nosotros seamos capaces de darle un contenido cálido a esa idea de plurinacionalidad, a esa idea de municipalismo, a esa idea de federalismo, de confederalismo, de mejores derechos sociales, de lucha contra la corrupción y de profundización de la democracia. Y si no lo hacemos nosotros, no lo va a poder hacer nadie. Gracias. No, le iba a dar agua. ¿Quedamos contigo? No hay micrófono hoy. ¿Me llevo este? No. Sí. Yo vengo de una de las... ¿Quieres tú de pie o vas tú? Claro, quédate ahí atrás. Yo quería preguntarle a la persona que le crea las mismas dudas, me imagino que a muchos de nosotros. A la hora de plantear la situación actual del referéndum, en el cual yo coincido en la necesidad absoluta de un referéndum amplio, consensuado y que dé resultados claros en todo este tema, se me plantea que los grupos que lo han protagonizado son perfectamente conscientes de que de alguna manera va a perder validez por una cosa o por otra. Se ha seguido adelante con este camino y yo lo que me pregunto es si esto, salga lo que salga, no va a dar lugar a un proceso de independencia claro, sino a algo que no va a ser claro. Ese no claro se va a convertir en un conflicto civil y mi pregunta es si pensáis vosotros que lo que realmente se está buscando no es una declaración de independencia, sino la creación de un conflicto civil importante. Entonces, eso es a mí lo que me preocupa, porque a mí no me importaría, me disgustaría a nivel sentimental que Cataluña eligiera independencia, pero no me importaría en aras al proceso democrático. Ahora, lo que sí que me preocupa es llevar a la sociedad
como decía no me acuerdo, un pensador francés, que cuando oía hablar a los nacionalistas oía sonar detrás de ellos los cañones. Entonces tenemos aquí un nacionalismo español y otro nacionalismo que está en contra de lo que entendemos la pluralidad como una riqueza y entiende el nacionalismo como un enfrentamiento y una dominación. Me preocupa el tema del conflicto civil. Yo pregunto especialmente a los compañeros que venís de Cataluña, ¿qué pensáis vosotros? Gracias. Bueno, yo una pregunta con la pequeña. Muy pequeña, corta, quiero decir. Sí, Es que si no, no da tiempo, ¿no? Bueno, yo vengo de una de las dos provincias traidoras. Yo soy vasco, soy bueno, tengo un carnet de identidad español. En mi ayuntamiento, aunque sea muy pequeñita, ondea la bandera española, porque si no, el alcalde va a la cárcel. Y yo quisiera cambiar el concepto del nacionalismo periférico y el nacionalismo centralista. Yo creo que son el nacionalismo defensivo y el nacionalismo expansivo. La corona de España se ha hecho a base de guerras y agrandar el territorio. Hay mucha preocupación en Euskadi, bueno, en la izquierda, sobre el papel del PNV. ¿Por qué? Porque el PP ya no existe en Euskadi. El PP en Euskadi ya está en la delegación del gobierno o en las comandancias de la Guardia Civil, o lo que sea. El PNV ha cogido el papel histórico que tenía el PNV. Ya no existe una oligarquía española. Directamente el PNV ha ocupado ese espacio. Y todo lo que se han aprobado con el apoyo al PP es exclusivamente para beneficio propio. Todo el dinero que va a venir es para distribuir en sus amiguetes, tener alta velocidad y no va a revertir nada hacia nosotros. Y a mí una de las cosas que sí me preocupa del tema de la izquierda, y no quiero ser ofensivo, es que la izquierda, bueno, yo creo que hay una cosa muy importante que debemos de tener un debate muy fuerte y muy claro sobre el tema de la plurinacionalidad, porque vemos el tema de Cataluña. Dos personas no peinan si no lo quieren. No podemos estar diciendo no, espera, si sabemos que la otra parte nunca va a cumplir y va a hacer paso, porque son ultranacionalistas españoles. Y yo quisiera terminar, que me da miedo, con una frase que hizo Carlos Sotero Padre con Pedro Numea en 1933, cuando él decía que más vale una España roja que una España roja. Que tengamos el peligro que en vez de el color rojo lo podamos convertir en otro color. Que no queremos el color rojo. Este señor estaba... Perdonad, ¿podéis venir a hacer las preguntas aquí con el micro para grabarlo? No. De verdad, hablando, es que no Se oye, pero para grabarlo, ¿qué es? Claro, es para que se grabe, si no se... Pone el móvil, ¿vale? Bueno, yo por respeto voy a ser muy breve. Creo que los fenómenos históricos, sociales, tienen muchas lecturas, ¿no? Tienen muchas capas. Me ha parecido brillante vuestra exposición, pero yo solo quería, en clave de pregunta, deciros que además este boom nacionalista catalán, que sobre todo, entiendo yo, se ha disparado en los últimos, desde que está Rajoy, además no ha sido una estrategia desde el PP para crear una cortina de humo que tapara y condicionara a toda la población en ese conflicto Cataluña-resto de España, para tapar los recortes y para tapar todo el expolio y la corrupción. Solo eso. Gracias. Solo quiero plantear una cuestión con respecto a la idea orteguiana de España, de Castilla, como, parafraseando a Íñigo, un irradiador de España. Y es cuando hacemos... de García Linera, lo de tu irradiador. Cuando hacemos todo el repaso histórico sobre la idea, me ha gustado muchísimo esta distinción entre nación e imperio, porque es verdad, la idea de España tiene que ver con el imperio, no con una cuestión de nación. Nosotros venimos de Castilla, del pueblo de Ávila, yo soy de Segovia, y siempre hay un suceso histórico que se olvida siempre en estos repasos de la cuestión nacional, que son las reglas de los comuneros, que es el pueblo en el sentido puro, es decir, la gente que vive en las ciudades, incluso hay una pequeña alianza entre clases contra el imperio. Esa idea, o sea, es Madrid, quiero decir, y esta es la cuestión, es quizá matizar y quizá plantear. Es Madrid, que ni siquiera Madrid, el pueblo de Madrid, sino
la corte, la Villa y Corte, que además es una corte imperial que procede de Centro Europa, contra el propio pueblo, es decir, que saca recursos para mantener sus guerras, para comprar imperios, para comprar tronos. Entonces, quiero decir que a veces es una cuestión interesante a matizar esta idea que yo a veces oigo cuando leo cuestiones relacionadas con el tema catalán, es Castilla, ¿no? Castilla, no, de verdad, Segovia, Ávila, están abandonadas, completamente abandonadas del Estado central, es decir, son ciudades sin recursos y sin inversiones. Dos rápidas y... Yo creo que me ha encantado las intervenciones, pero yo creo que igual que una de las cosas más importantes que Podemos ha sabido de una fuerza de colaboración de gobierno estatal, comprendiendo y respetando Cataluña, yo creo que para hacer una fuerza plurinacional, confederal, todavía tiene que avanzar un poquito más en respetar y comprender a Andalucía, que es difícil, porque nos cuesta a las personas de Andalucía respetarlas y conocernos, contribuir a una fuerza estatal. Y cuando habláis de Ortega, había un texto que era el ideal vegetativo del andaluz. Es un texto racista que dice que los andaluces somos gente que está medio que estamos como un vegetal, que nos gusta tomar gazpacho, que nos gusta todo pero muy tranquilo. Entonces, la alegría, una crítica con mucho cariño. Juan Carlos, que yo sé que tú lo has hecho, ese vídeo es muy gracioso, llegamos a gente, pero imagínate, un anuncio de una universidad internacional europea que está en España y nos vemos las armas, las tapitas, los toros. Muchas veces en Andalucía tenemos como esto, que yo sé que te lo hace con mucho cariño, pero hombre, que estamos a los 50 horas aquí en julio en la hotelería, que no es todo fiesta, que yo sé que a mí me gusta, es un gracioso, pero que siempre desde Madrid. Se metió un libro del Capital. Es una crítica, porque después pasa como con los apellidos Caco, que para confrontar Cataluña te ridiculiza lo que es Andalucía, como no se acaba de comprender. Yo creo que es igual que ha hecho un análisis súper bueno del papel de la transición, que con tu libro, con su libro, el papel que la aparición de la transición, yo creo que el papel que hubo Andalucía también no se ha tergiversado. Andalucía no fue el café para todos. El café para todos fue la respuesta del PSOE al movimiento popular andaluz. Porque Andalucía, cualquier historia soberanista siempre hace popular, porque decía para lo bueno y para lo malo casi que tenemos, y para los terratenienses y el pueblo, y lo único que quería el movimiento andaluz era la murga por delante, el mecanismo tira para adelante de la manera más bonita y popular, para que haya paro y el trabajo, con la gratis medicina y la sociedad. Pan y alegría nunca nos parte, que vuelvan pronto los emigrantes, agricultura y prosperidad. Gracias. Quería plantearos una preocupación que te pongo muy cortito. Bueno, tengo que deciros que yo soy nacido y criado en Cataluña. Yo soy de Santa Coloma, porque Santa Coloma también es Cataluña, de hijo de padres andaluces, de aquellos aceituneros altivos que nos tuvimos que ir con la educación a Cataluña, y soy hijo de aquella cultura del PSUV, de que somos catalanes todos aquellos que vivimos y trabajamos en Cataluña, y que salíamos en el año 77, éramos chiquititos todavía, entonces, que salíamos con la bandera de Cataluña, era peligroso, de la bandera de Andalucía, a reivindicar los derechos nacionales y sobre todo sociales, ¿no? Y yo tengo una preocupación, y es que ahora yo vivo en Madrid ahora, porque telefónicamente al lado, tengo una preocupación, y es que veo que muchos compañeros míos del sindicato, del partido y tal, han cogido la bandera del independentismo de la derecha catalana, de esa, que el nacionalismo era ponernos a bailar sardanes. Estuve muchísimos años bailando sardanes poniéndome la bailarina. Oye, me gustaba mucho, pues ahora han abrazado ese concepto de que la independencia nos va a traer la república, hablando de la segunda república, aquella gloriosa, y se va a acabar el capitalismo en Cataluña. Muchos compañeros nuestros piensan que va a haber un cambio social en favor de los desheredados, de los desfavorecidos, a través de la independencia. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Y lo digo porque compañeros míos de la izquierda, propios familiares míos, ¿no? Mis sobrinos y tal, piensan que para quitarnos esa España casposa de los Borbones, de los Rajoy, de los terratenientes de nuestro pueblo, que todavía tenemos nuestra unión, pues hay que ser independentistas, ¿no? Yo creo que eso Podemos, me ha parecido muy correcto la posición que
la clarificación que ha hecho Pablo Iglesias en estos días, diciendo estamos por el derecho a decidir, por los derechos nacionales, la cultura, por todo, pero tenemos muy claro cuál es la cosa. Yo creo que eso tenemos que seguir manteniendo. Y una anécdota, como decía Pizarro, ¿de dónde somos? Mira, mis hijas, que son rusas, me preguntan muchas veces, ¿qué somos papá? ¿No? Porque claro, su madre es castellana de estos rancios, buena gente, pero muy seria, ¿no? Nosotros, medio andaluces, medio catalanes, y ella rusa. Papá, ¿de dónde somos? Somos internacionalistas, que es lo que siempre hemos sido. Que a ver, rápidamente mi opinión sobre el tema de Cataluña, porque ayer tuvimos una... Los procesos son, digamos, complejos, ¿no? Yo creo que si hay compañeros sindicalistas, gente del mundo del trabajo, que ha sido de izquierda, pensar que todo el mundo está abducido es un error en el análisis. Algo está pasando y hay que saber efectivamente qué es lo que pasa. Hay un reclamo democrático y mucha gente que no es nacionalista, hay gente que piensa que lo de la independencia puede ser una oportunidad de cambio social. Y la gente que es de izquierda, lo hace sabiendo que en el fondo cualquier cambio que se produzca en Cataluña solo va a ser posible si hay cambio en el resto de las Españas. Ahora nos han puesto una cosa sobre la mesa, que es esta convocatoria del 1 de octubre, que es una propuesta que sale del gobierno. Es una propuesta envenenada, es una propuesta tramposa. Es una propuesta que se puede entender porque si el PP lo único que hace es no hacer absolutamente nada y criminalizar un día y otro, es lógico que en Cataluña haya mucha gente que diga, pues no nos vamos a quedar de brazos cruzados, algo hay que hacer. ¿Qué decimos nosotros? Lo primero que hay que hacer es echar al PP, una moción de censura, estamos contra el PP, tal, eso es fundamental, porque mientras el PP esté ahí será un problema. Pero hay gente en Cataluña que te dice, pues mientras tanto, ¿qué? Mientras no caiga el PP, ¿hacemos algo o no? Y ahora se ha puesto sobre la mesa. Y esto tiene, como todo, muchas caras. Hay una cara de que es una propuesta por parte del gobierno para salvarse a sí mismo, en realidad es un ensayo para unas próximas elecciones autonómicas, y eso hace que mucha gente diga en Cataluña, yo ahí no quiero estar de ninguna manera. Yo, ese 1 de octubre, pase lo que pase, no voy a estar. Y hay otra gente, gente nuestra, y hay otra gente también nuestra, que dice, oye, pero es que ayer ha salido Aznar con Felipe González a decir que lo de Cataluña es inaceptable, que ese referéndum no se puede hacer. Y esa gente dice, pues yo alguna cosa voy a hacer, yo en casa no me quedo. Porque si lo que están diciendo que son estos, yo no. Ese debate es real y está sobre la mesa ahora. Y lo que vamos a tener que hacer es ser lo suficientemente inteligentes como para apoyar lo que todo este proceso tiene de reivindicación democrática, que es lo que explica que estos compañeros sindicalistas defiendan lo que defiende, y al mismo tiempo denunciar lo que el gobierno, pilotado por el PDeCAT, por los exconvergentes, están haciendo. ¿Podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo? Bueno, yo creo que este es el gran reto que tenemos. Y lo que queremos es que desde el resto, ¿no?, de España se entienda eso, se nos ayude en eso y se respete también ese proceso. Se respete, porque esa decisión la va a tener que tomar la gente en Cataluña. De la misma manera que decía el compañero de Andalucía, ¿no? Cuidado cuando de otros sitios hablamos de Andalucía. Claro que podemos, pero cuidado. Porque lo que es Andalucía, bueno, finalmente son también los andaluces, ¿no? ¿No quieres decir nada? No está. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos. Y verdad, como habéis dicho, es un avance espectacular que hayamos tenido esta discusión aquí y que haya una fuerza política del conjunto del Estado capaz de entender estas cosas, y algo que os traslado para que os sentáis muy orgullosas y muy orgullosos. Nunca, nunca en la historia del Reino de España la idea de plurinacionalidad ha estado tan extendida gracias al esfuerzo que hemos hecho, y que hemos contado lo mismo en Baracaldo, en Mérida, en Vallecas y en Vigo. Y por tanto yo creo que este esfuerzo que hemos hecho cuando no era un marco ganador, cuando defender la plurinacionalidad nos enfrentaba a mucha gente, creo que es una muestra de toda nuestra fortaleza. Así que adelante, muchas gracias a vosotras y a vosotros.